Vamos a leer del 48 al 50, pero el 44 y el 46 no lo vamos a leer. Después les voy a explicar por qué. ¿Amén? Marcos 9, 42 al 50. Amén, mis hermanos. Amén. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amado Dios y Padre, en esta hora queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, Rey. Amén, Señor. Sabemos, Señor, que es la verdad, que podemos confiar completamente en tu palabra, Rey. Amén, Yo Señor. te ruego que nos hables hoy día, Señor, para poder ser guiados por ti, Señor. Amén. Ser guiados por tu palabra. Háblanos, Señor. Sálvanos, Señor, si hay alguno aquí que aún no ha sido salvado. Amén, Señor. Hoy puede ser el día de la salvación. Creemos en el poder, Señor, que tú tienes por medio de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento nomás, hermanos. Bueno, el texto original que está en griego no incluye esos dos textos. No está el 44 y el 46. Pero obviamente los escribas, los que hacen las traducciones, a veces le ponen un poco como para darle más énfasis a lo que quiere decir el texto. Y otros a veces le quitan para no darle tanta importancia a algo que no lo tiene. Pero nosotros queremos, ¿cierto?, basarnos en lo que Dios dijo. Entonces, en el original no está el versículo 44 ni el 46, porque en realidad ahí está lo que se repite en el 48 simplemente, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Bueno, ¿qué vemos aquí, hermanos? Estas son palabras muy fuertes de parte de Jesús. Es un llamado radical, hermanos. Porque la salvación es radical. Amén. No es que Dios te cambie un poquito. No es que tú necesites que una parte de ti sea cambiada. El cambio es radical. Y me gustaría definir esa palabra radical, hermano. Si la buscamos en el diccionario, el significado que sale es fundamental, esencial, básico, primordial, sustancial, extremista, fanático, revolucionario. Eso es lo que es la salvación, hermanos. Es algo extremo. No es simplemente decirle a alguien, cree en el Señor Jesús para que el Señor te ayude. Es volverse al Señor, es arrepentirse, es cambiar de vida. El antónimo de esta palabra radical es accidental y secundario. Entonces, claramente, hermano, el Evangelio lo podemos definir como algo radical, algo que realmente cambia y transforma toda nuestra vida. Y la cambia completa, hermanos, por completo. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús aquí, hermanos?
que los fundamentos de ser un discípulo son realmente radicales. Y claramente esto no es algo nuevo que esté predicando Jesús aquí. Durante todo el ministerio Jesús fue consistente en que venir a Él era un cambio profundo, era arrepentirse, volverse a Él completamente. Amén. Entonces esto no es algo nuevo que Jesús esté hablando, hermano. Porque ¿cuál era el llamado al reino? Arrepentirse de los pecados, ¿cierto? Creer en Él, dejar todo, recibir el perdón y la vida eterna. Él siempre decía, conviértanse en un discípulo, en un seguidor. Y claramente, muchas veces eran muchos los que le seguían, pero cuando Él decía estas palabras, eran pocos los que quedaban. Porque el llamado es un llamado a un cambio radical. No es simplemente decir, yo voy a la iglesia. O yo voy a la iglesia porque mis papás iban a la iglesia. Es decir, por tradición. Y la gente no entiende esto, hermano. No entiende que el Evangelio debe transformar completamente nuestras vidas. Amén. Y no solo un día, sino que lo está haciendo constantemente. Por eso nuestra lucha es constante con el pecado, ¿no? Amén. O podemos decir, no, que como ya llevamos, no sé, 15, 20 años en la iglesia, ya el pecado a mí no me va a tocar. Aquel que piensa eso, hermano, son los que caen. Porque este cuerpo, hermano, es una fábrica de pecado, es una fábrica de ídolos, hermanos. En Mateo 16, del 24 al 25, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Claro, ustedes pueden decir, pero hermano, eso es para los pastores. Eso es para todo cristiano. Es un cambio de reino, hermanos. Amén. Es pasar de las tinieblas a su luz. Y Jesús predicó todo el tiempo de esto. En Lucas 14, del 25 al 27, dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Es decir, el llamado al cristianismo es un cambio radical, hermano. Es un llamado al discipulado, a ser discípulos. Y no estoy diciendo hay pasar a otro nivel, no. Es ser salvado. Cuando tú eres salvado, tú eres un discípulo de Cristo. Amén. Y entiendes que tenemos un llamado fuerte. ¿Qué creen ustedes que me decía la gente cuando yo les decía que ya no tomo porque soy cristiano? Está ahí loco. Qué ridículo. Y uno tiene que soportar burlas, ¿cierto? Amén. Si no tomáis porque tu esposa te pidió que no tomáis. No tomo porque Jesucristo quitó el deseo de tomar. Y ese es un cambio radical para un borracho. Amén. Pero no es el único pecado, hermano. Todos tenemos pecados con los cuales tenemos que luchar y vencer. Amén. Porque es radical esto, hermano. En Lucas 14, 33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo creen ustedes que le caían estas palabras a los fariseos? Si los fariseos, hermano, lo único que entendían que ellos tenían que ser bendecidos porque eran el pueblo de Dios. Y Jesús viene y les dice, ahora ustedes tienen que deshacerse de todo y seguirme. ¿Qué creen ustedes que pensaban ellos? Sí, pues Jesús, lo vamos a hacer.
espérate sentadito que lo vamos a hacer. Lo único que querían era matar a Jesús, porque Él traía un mensaje radical, un cambio total en nuestras vidas. Y hay personas que no entienden esto, hermano. Creen que el Evangelio es simplemente venir a la iglesia, sentarse aquí, escuchar y listo, y soy cristiano. Hermano, y hay personas que llevan 30, 40 años en una iglesia, desde niños, y no entienden que un día, porque la salvación es personal, es decir, no porque mi papá haya sido cristiano o yo sea cristiano y mis hijos van a ser salvados por herencia, por descendencia, no. La salvación es personal. Amén. Dios elige, Dios escoge. No, los fariseos estaban muy molestos. ¿Sabes por qué? Porque ellos seguían su descendencia, la herencia. Es decir, esto me parece mucho a la política. Están apernados ahí sus familias y no salen del liderazgo. Pero Jesucristo trae otro sistema. Amén. Y que es contrario al de ellos. Aquí no es el que tiene más. Aquí Jesús no llama al que sea más inteligente. Jesús no llama al que tiene un corazón dispuesto para Él. Porque nadie tiene un corazón dispuesto para Él. Que lo digamos es una cosa, pero que lo tengamos dispuesto es otra. Amén. Totalmente diferente. Entonces, deben haber estado furiosos con Jesús. Cristo aquí le está hablando a sus discípulos. Pero los discípulos habían sido enseñados por los fariseos. Y es por eso que Juan y Zebedeo, o sea, Juan y su hermano, Santiago, querían estar al lado de Jesús cuando viniera en su reino. Y eso es parte del mundo. Desear esas cosas es parte del mundo. Desear el poder, desear la fama, desear el dinero, es del mundo. Entonces Jesús viene aquí y te dice así, pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es una enseñanza radical. Una Amén. enseñanza contraria a todo lo que a ti te enseñaron, que a mí me enseñaron. ¿Qué nos decían nuestros papás? Estudia, sácate estudiando para que ganes harta platita y seas feliz. Qué error más grande. Si Jesús nos llama, hermano, a depender completamente de Él, en todo. Jesús prácticamente, lo que Él enseña es tan radical, hermano, que te dice, mira, olvídate de que tú tienes el control de tu vida, porque de ahora en adelante lo voy a tener yo. Amén. Y esa es la verdadera fe. Cuando tú descansas en Cristo, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las dificultades, estar siempre confiado en Él. Tenemos claros ejemplos en la palabra, ciertos cambios radicales. Por ejemplo, el Zaqueo, hermano. Zaqueo era el jefe de los publicanos, es decir, era un avaro. Pero cuando vio a Jesús y Jesús le dijo, Zaqueo, anda a prepararte porque voy a ir a tu casa, él salió corriendo, hermano, porque quería recibir a Jesús. Y en medio de todo eso estaba el pelambre, ¿cierto? Y decían, ¿y este Jesús qué hace con este pecador? Y él los escuchó y dijo, a cualquiera, hermano, que le haya robado, le voy a devolver 4 veces lo que le robé. Y lo que me quede se lo voy a repartir a los pobres. Es decir, un avaro, hermano, se deshizo de todas sus posesiones. Cambio radical. El apóstol Pablo, hermano, el perseguidor de la iglesia, se convirtió en un seguidor de Jesucristo. Y le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? Pedro, hermano, después de haber negado a Jesús por el temor que tenía, después que recibió la promesa del Espíritu Santo, se puso a predicar
de Jesús, sin importar lo que le ocurriera, y de hecho lo tomaron preso después. Pero él dijo, ¿y a quién voy a agradar? ¿A los hombres o a Dios? Un cambio radical de Pedro. Amén. Porque él era un hombre temeroso, se veía fuerte, pero a la hora de las verdades, él negó a Jesús. Pero ahora ya no estaba dispuesto a negarlo. Porque el Espíritu Santo había hecho una obra en él y un cambio radical. Juan, hermano, el apóstol del amor. El apóstol del amor eran llamados con su hermano los hijos del trueno. Amén. ¿Por qué? Porque eran así con la gente. Ellos, quien no seguía a Jesús, querían eliminarlo. Y punto. Pero luego se convirtió en el apóstol del amor. Un cambio radical. Jesús dijo en Marcos 10, 43, 44, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Eso es radical, hermano. Eso no está de acuerdo a las reglas de este mundo. ¿Qué quiere este mundo? ¿Servir? El mundo quiere poder, fama, dinero, comodidades. Sin embargo, cuando a Jesús iba a alguien a decirle, Jesús, yo te quiero seguir, ¿estás seguro que me quieres seguir? Si yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Entonces, es un llamado radical a nuestras vidas, porque ¿qué hacíamos en nuestras vidas? ¿Qué hacían los fariseos en sus vidas, hermanos? O el pueblo vivían según sus propios deseos. Entonces todo esto nos muestra, hermano, que la salvación produce un cambio radical en nuestras vidas. A tal punto que debemos perder el control de nuestras vidas para que lo tome el Maestro. Este es un discipulado radical, una salvación radical. Y todo cristiano debe practicar esto. No solo los que están a otro nivel, no, hermano, si en el cristianismo no hay niveles. O tú eres, o tú no eres cristiano. Así de simple. Pero vamos al texto y dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Este es un llamado, hermano, al amor, pero un amor radical. Nada que ver con el amor que tú y yo conocíamos. Totalmente distinto. Dios siempre, hermano, siempre se ha preocupado de proteger a su pueblo y sobre todo a los más débiles. Y aquí Jesús le está hablando a sus discípulos para que tengan cuidado con los más pequeños, que tengan amor por los demás creyentes para que no los lleven al pecado. En Génesis 12, 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, hermano, este texto establece el principio de que si dañas al pueblo de Dios, ese daño lo recibirás tú también. Y si tú bendices al pueblo de Dios, tú serás bendecido. ¡Wow! Lo que Jesús está diciendo aquí es sumamente importante, sobre todo en nuestras relaciones con la iglesia. Amén. Lo que Jesús está expresando, hermano, es una amenaza. Le está diciendo al cielo, tengan cuidado. Tengan cuidado. Y lo está haciendo para proteger a su pueblo. Para proteger la iglesia. Pero esto siempre ha sido así. Siempre ha protegido Dios
a su pueblo, a sus hijos. En Salmo 105:15 dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y en Mateo 18, del 6 al 7 dice: cualquiera que haga tropezar, este es el versículo paralelo en la versión de Mateo, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre, porque él viene el tropiezo. Ahora entiendo por qué Jesús dijo: no se hagan muchos de ustedes maestros, porque mayor condenación. Porque cuando uno es pastor, hermano, todos tienen la mirada puesta en el pastor. Y el pastor se debe cuidar. Debe cuidar de no ser de tropiezo. Amén. Para los hermanos. Es tan así, hermano, que cuando Pedro estaba haciendo de tropiezo, Pablo, delante de todo, le llamó la atención por su hipocresía. ¿Qué estaba haciendo Pablo allí? Estaba protegiendo a los más pequeños, para que no tomaran la misma actitud de Pedro. Amén. De ser hipócrita, porque si se juntaba con los gentiles, actuaba de una manera, se juntaba con los judíos y actuaba de otra. Entonces, Pablo, entendiendo esto que está diciendo Jesús, lo grave que es, hermano, hacer caer a otro en el pecado, Pablo le llama la atención a Pedro. Amén. Y lo trata de hipócrita delante de todos. Y le dice que no, así no se comporta un hijo de Dios. Porque así no se comporta un hijo de Dios, porque si estáis dando un mal ejemplo, hermano, más encima en medio del mismo pueblo, tiene que haber alguien que te diga: hoy estáis mal. Y Pablo lo hizo. Entonces es muy importante. Mira lo que dice Marcos 9:37, dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Lo que está diciendo Jesús es que Él es uno. Él es uno con su iglesia. Amén. Es decir, el daño que tú le hagas a alguien es como si se lo hicieras a Él. Así es, amén. Así de importante es este texto, hermano, y de radical. En 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno en Cristo, hermano. Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo: yo y Jesús somos uno solo. Amén. Así es, amén. ¿Sabes tú lo que hizo Pablo para que no tropezaran los pequeños? Él renunció a su derecho de que la iglesia lo sostuviera. Amén. Por amor a los pequeños, dice. Teniendo el derecho yo de que me sostuvieran, no lo hago para que no tropiecen los pequeños. Es decir, hermano, si hay alguien tropezando porque el pastor está cobrando los diezmos, está cobrando las ofrendas, ¿qué debería hacer ese pastor? Renunciar. ¿Qué debería hacer ese líder? Renuncio. Eso es radical. Amén. Pero no todos los que se suben aquí lo hacen por amor a la grey. Muchos lo hacen por amor al dinero. Sobre todo esas megas iglesias. Imagínate un pastor, hermano, ¿cómo va a asistir a 300, 400 hermanos? Claro, son de tiempo completo. Pero tú escuchas sus sermones y no le dan lo más importante a la grey, que es el alimento espiritual. Amén. ¿Cuál es ese alimento? La palabra de Dios. Entonces ahí tú puedes ver cómo textos como estos los ignoran. Es que es demasiado radical, hermano, demasiado extremista. Tú ya te estás poniendo muy fanático. Somos fanáticos. Amén. Somos extremistas.
Hermanos, si los judíos son extremistas, nosotros somos más. Pero en el buen sentido de la palabra, en el sentido de obedecer a Jesús. Amén. Así debe ser este amor radical. Tú y yo somos uno. Es decir, lo que a ti te ocurra y te duele, a mí me duele. Lo que a ti te alegra, a mí me alegra. El creyente, hermano, se vuelve inseparable con Jesús. Amén. Imagínate si alguien lo hace tropezar. ¿Qué va a hacer Jesús? Él dice que es mejor que se ate un bloque de cemento, hermano, y se eche al mar antes de que haga eso. Amén. Es decir, no es ningún chiste, hermano, hacer pecar a un hermano, llevarlo al pecado. Hechos 9 del 4 al 6 dice, y al caer a tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba siguiendo Saulo? Si Jesús supuestamente estaba muerto o había resucitado, pero no estaba ahí donde andaba él. Él perseguía a la iglesia. Es decir, el que se mete con la iglesia se mete con Jesucristo. Amén. Y adivina cómo le va a ir. Esto es fundamental en la vida de la iglesia, hermano. Y es por eso que Jesús, una de las primeras instrucciones es esta, que la da en Mateo 18. No hagas pecar a tu hermano. Esa es la instrucción. Amén. Porque si lo haces te va a ir mal, muy mal. Mateo 25, del 34 al 40 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén. Uno somos con Cristo, hermano. La palabra tropezar aquí que aparece, la palabra en griego, escandalosimai, que significa quedar atrapado en el pecado. Que uno quede atrapado en el pecado. El amor, el verdadero amor, hermano, no invita al pecado. Amén. Ni hace pecar a los demás. ¿Qué dice la Biblia sobre el amor? En 1 Corintios 13, del 1 al 7 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Es decir, el amor, hermano, no disfruta que un hermano caiga en pecado. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, es decir, ante cualquier cosa, hermano, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén.
Este es un amor extendido, hermano. Amén. Este es un amor que lo abarca todo y que llega tan lejos como sea posible por el hermano. Un amor ferviente ayuda a otros a vivir en santidad y no a pecar. Amén. Filipenses 2, del 2 al 3 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Esa es la actitud que debemos tener con nuestros hermanos. Amén. Y aún con los más pequeños, con los más nuevos. ¿Y cómo puedo llevar a otro hermano al pecado, hermanos? Hay diferentes maneras. Hay maneras directas. Cuando tú invitas, por ejemplo, a alguien a hacer un negocio y ese negocio tiene su trampita, no es legal. Estás haciendo pecar a alguien. O cuando haces que alguien mienta. O haces que cualquiera vaya en contra de la ley de Jehová. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criaros en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, hermano, cuando nosotros no le damos suficiente amor a nuestros hijos, suficiente atención, ellos dirán: tanto que hablan del amor y a mí ni me pescan, ni me dedican tiempo, y más encima me retan. Es decir, a veces como padre podemos nosotros, con nuestra actitud, hacer pecar a nuestros hijos. Amén. Y que tomen distancia del Señor, que tomen distancia de la iglesia. ¿Te fijas? ¿Te fijas la importancia de hablar bien de la iglesia? Amén. No importando los problemas que tengamos, hermano. Porque esas palabras llegan al oído de nuestros hijos. Quizás nuestros hijos no están aquí porque nosotros los hemos hecho tropezar. También entendemos que es por su carnalidad. Pero nosotros debemos asegurarnos que no es por culpa de nosotros. Amén. Muchas veces nuestros hijos se han quejado de eso. De que dedicamos tanto tiempo a la iglesia y a ellos no tanto. Y yo debo escuchar esas palabras. No hacer caso omiso y decir: si primero es el Señor, estoy haciendo tropezar a un pequeño. Amén. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué les va a pasar a aquellos? Que fue el mejor que se tire al agua, que se hunda en el agua y muera antes de hacer eso. ¡Wow! ¿Qué pasa cuando tú no vienes a la iglesia? ¿Qué crees tú que dicen tus hijos? Cuando ellos no te ven comprometido con la iglesia. ¿Crees tú que tu hijo o tu hija va a tomar ese compromiso? Si nosotros no le estamos dando un buen ejemplo. Otra forma, hermano, es dando un ejemplo pecaminoso, es decir, que nosotros mismos caigamos en pecado. Hermano, a mí si hay algo que me ha costado dejar, son los garabatos. Como yo trabajo con puro hombre, y el mundo es bueno para los garabatos. No le echaré la culpa al mundo, ¿no? Pero te digo sinceramente, me ha costado. Y a veces eso hace a nuestros hijos que pequen delante de Dios, por un mal ejemplo. Y mira lo que dice 1 Pedro 5, el 1 al 4. Y vuelvo a decir, hermano, esto Pedro se lo hizo a los ancianos, pero esto es para todos los cristianos. Si todos debemos ser ejemplos. Dice: ruego, 1 Pedro 5, del 1 al 4, hermano. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada,
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre las que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No, es que ustedes, hermanos, yo puedo pecar porque ustedes deben tener la mirada en Jesús. Error. Si yo digo que soy cristiano, yo soy uno con Cristo. Amén. Si yo digo que soy cristiano, yo represento a Cristo. Y lo que vea la gente en mí es lo que la gente va a pensar de Cristo. Y vamos a hacer tropezar a muchos si no estamos dando una correcta imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las miradas, hermanos, están en nosotros, sobre todo nuestros hijos. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo, hijo, no fumes si yo fumo? ¿Cómo estaría ese ejemplo? Ridículo. Ridículo, hermano. Nosotros debemos estimular, hermano, la rectitud, la santidad, la piedad, la ayuda a los demás. Amén. Pero si nuestros hijos nos ven que no estamos ni ahí con los demás, irán a ayudar a otros. Irán a hacer la obra de Cristo, hermano, porque esta obra de Cristo no es solo para nosotros, es para otros que andan perdidos. Amén. Y muchas veces si están aquí en la iglesia y nosotros hacemos eso, los vamos a hacer tropezar. Así es, amén. Y las consecuencias son terribles, hermanos. Aunque muchos digan el infierno no existe, la palabra de Dios dice que el infierno existe. Así es. Y el infierno existe. Si Dios lo dice es porque existe, hermanos. Amén. Claro, Jesús aquí está, esta es una hipérbole, hermano, que es como una hipérbole metafórica, es decir, está como exagerando. Pero Él está exagerando adrede, para que nos demos cuenta de la gravedad del problema. Porque los discípulos, hermano, ¿qué era lo que estaban haciendo? Estaban peleando, ¿quién era el mayor? Y díganme ustedes, ¿qué iba a pensar la gente al verlo a ellos, los seguidores de Jesús, que estaban peleando entre ellos? ¿Quién iba a ser el que iba a estar al lado de Jesús? ¿Qué iba a pensar el resto? Aquí iba a ser cristianos como estos, que andan peleando todo el día por agarrar un lugar. El mundo es así, hermano. Pero Jesús dice que en su reino las cosas no son así. Amén. Descansamos en su voluntad. Así es. Ahora, no es que Jesús quiere que te mueras, pero es fuerte porque si no haces lo que Él dice. ¿Por qué es fuerte esta advertencia? Porque si tú no haces lo que Él dice, tú te vas al infierno. Amén. Así de claro es esto, hermano. El que no vive en la voluntad del Señor se irá al infierno. Y dice, y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. ¿Dónde es eso? Eso es en el infierno. Eso es en el lago de fuego, hermanos. Allí van a ir a parar todos aquellos que nunca tomaron en cuenta el efecto que tenía su vida sobre los demás.
Amén. Y sobre todo los más pequeños, que a veces son nuestros hijos. Es decir, Jesús lo que está diciendo, hermano, yo quiero que ustedes practiquen una pureza radical. Es decir, hay un pecado en ti que te está jodiendo la vida. Córtalo. Amén. Sácalo. Y punto. Cueste lo que cueste. Hermano, cuando a alguien le amputan la pierna, ¿por qué le amputan la pierna? Para que no se muera. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a poder amputar un pecado, hermano? Si eso nos va a llevar al infierno. Amén. ¿Qué es más importante? ¿Tu vida en la eternidad? ¿O tu vida aquí en la tierra nomás? El cristiano tiene la mirada en la eternidad. Amén. Porque quiere estar un día con Jesús. Además, hermano, uno nunca podría guiar a otros a santidad si primero no nos limpiamos nosotros con la sangre del Cordero inmolado. Muchos quieren, hermanos, quieren ser pastor, quieren ser líderes, pero primero deben limpiarse para ser un buen ejemplo. ¿Sabías tú que hay iglesias que hay gente que lleva un año y los ponen de pastor? ¿O los ponen a liderar? Cuando ni siquiera han sido limpiados. Y después tenemos los escándalos que tenemos, hermanos, en las iglesias. Salmo 51, del 10 al 13 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces, dice, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Te fijas lo que está diciendo David? Es decir, primero debo tener yo la salvación para poder traer a otros. Amén. Pero esa salvación es radical, es una pureza radical, hermano. Oh, yo siempre pensaba, no, si yo voy a dejar el alcohol, pero me voy a ir despacito. Es decir, primero no voy a tomar tanto, después voy a tomar otro poco, y la mayoría piensa así, ¿eh? Pero en Cristo es todo así, hermano, radical. O tú cortas el pecado, o el pecado te va a cortar a ti. Porque el pecado te lleva a la muerte, hermano. Lo que Jesús le está pidiendo a los discípulos es un trato radical y severo con el pecado. No con el pecado de los demás, con el pecado personal. Amén. O sea, porque para tratar el pecado de los demás sí que somos duros. Pero ¿cómo tratamos nuestro pecado? ¿Nos preocupamos de nuestro pecado? Muchas veces, hermanos, los líderes y pastores están más preocupados del pecado de los demás que del de ellos mismos. Amén. La lucha es personal, hermano. Amén. Yo tengo que luchar en contra del pecado, en contra de la tentación, diariamente. Así No es. porque sea pastor, eso me da licencia para olvidarme del pecado, no. Mayor preocupación tengo que tener. Por eso Pablo decía que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Ah, no, si ahora soy pastor, ¿qué me hace a mí el diablo? El que cree que está firme, dijo Pablo, cuide de no caer. Amén. Este es un comportamiento extremo, hermano. Es un llamado extremo. ¿Qué es lo que te impide vivir en la voluntad de Dios? Córtalo. Amén. Sácalo. Sácalo de tu vida. Amén. ¿O ustedes creen que Dios ha cambiado? Que Jesús era más relajado con el pecado, hermano. Jesús murió, derramó su vida por nuestros pecados. Así de terrible es el pecado para Dios, que tuvo que enviar a su propio Hijo a sufrir por los escogidos.
¿Recuerdan ustedes, hermano, Agag, uno de los reyes que atacaban a Israel? Y le dijo Samuel a Saúl que fueran a donde este rey y mataran todo y exterminaran todo. ¿Qué hizo Saúl? Dejó al rey vivo. Dejó los mejores animales. Dejó varias cosas. ¿Y qué le dijo Dios? No le agradó. Y dice 1 Samuel 15, del 22 al 23, y Samuel dijo, 1 Samuel 15, del 22 al 23. A veces como que me acelero, ¿no? Va a terminar hoy. 1 Samuel 15, del 22 al 23 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Y sigue abajo y dice 1 Samuel 15, 33, dice, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, él está hablando acá, el rey que tenía que matar a Saúl. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. La hizo corta y lo cortó en pedazos, hermano. Porque Dios aborrece el pecado. Dios aborrece la desobediencia, hermanos. Y Saúl perdió su reinado por desobediente, por orgulloso, porque parece que él se creía más bueno que Dios. ¿Recuerdan la rebelión de Coré? ¿Cuánto se tragó la tierra ahí? 250 personas. Más las familias de ellos. ¿Por qué? Porque se levantaron en contra de Moisés. ¿Por qué? Por orgullo. Por envidia, porque veían quién era Moisés, ¿cierto? Y ellos querían tener lo que tenía Moisés. Hermano, lo que Dios nos dé, está bien. ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo, ¿y qué es de este, de Juan? Yo veré, porque Dios es soberano. Entonces los discípulos, hermanos, tenían varios pecaditos que cortar, que sacar de sus vidas. Como tú y yo. Pero hay otra historia, hermano, que me llamó la atención, que es la historia de Acán. ¿Sabías tú que Josué ganó toda la batalla y perdió uno solo por el pecado de Acán? Y dice la palabra que y Jehová dijo a Josué, levántate, porque te postraste así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún ha quebrantado el pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera,
Y haciendo luego acercar la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdí. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ella. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Te fijas cómo trataba el pecado Dios en medio del pueblo de Israel? Mató a toda su familia, hermanos. Y quemó todo lo que tenía acá por su pecado. El problema que tenemos hoy día, hermano, al mundo no le interesa el pecado. Y las iglesias muchas veces están metiendo el mundo dentro de la iglesia. Y ya no predican del pecado, ya no predican de la maldad del hombre, ya no predican el evangelio de Jesucristo. Porque tú, para predicar del evangelio, tú tienes que predicar del pecado, tienes que predicar de la maldad, tienes que predicar de la ira de Dios y de cómo Dios aborrece el pecado. Amén. Pero muchos no lo hacen, porque la gente se puede molestar. Están haciendo tropezar a los pequeños. Así es. Su pecado, hermano, los está llevando al infierno. Todos estos verbos, hermanos: si tu mano te fuera ocasión de caer, si tu pie fuera ocasión de caer, y si tu ojo fuera ocasión de caer, todos estos verbos están en presente, lo que significa que esto es algo continuo en el cristiano. No es que tú lo hagas una vez y listo, ya ahora el pecado no me hace nada. Esto enfatiza, hermano, la lucha continua que debemos tener con la tentación y el pecado. Amén. Debemos quitar todo lo que estorbe para no ir a parar al infierno. Debemos amputarlo, quitarlo, cortarlo, hermano. Hubo un tiempo, hermano, que la iglesia, una iglesia con unos monjes, llevaron a este texto de forma literal y se cortaron los brazos, los ojos, las piernas. Qué poco entendimiento, hermanos. ¿Dónde está el problema del hombre? El corazón. El problema del hombre está afuera, está dentro, no afuera. Y la gente ignorante lo sigue, porque no leen la palabra de Dios en su contexto. ¿Estará hablando Jesús de que debemos cortar nuestros brazos, nuestros ojos? Él está exagerando algo. Pero Él se está refiriendo a lo que tenemos aquí dentro. Todo lo que hay aquí dentro debemos sacarlo.
Todo lo que sea en contra, que vaya en contra de la palabra de Dios, debemos quitarlo. Amén. Marcos 7, del 14 al 16 dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos. Mira la importancia, Jesús los llamó a todos y les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos de aquí no llegamos pensando que el problema estaba afuera? No, mi esposa era el problema. No, mis hijos eran el problema. No, el trabajo que tenía era el problema. El barrio donde vivía era el problema. No, el problema está aquí. Jesús está hablando de eso. Jesús está hablando del corazón de los discípulos, hermanos. Y le está diciendo, parece que tienen varias cositas ustedes que quitar. Como venían peleando el primer lugar, como querían echarse a cualquiera que no fuera parte de ellos. Estos no estaban entendiendo nada, hermanos, de lo que significaba el llamado radical al amor, el llamado radical a la pureza. Amén. ¿Quién nos llama a la pureza, hermanos? A la santidad. Marcos 7, 18 dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? A los discípulos. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Marcos 7, 21, 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Dónde está el problema, hermano? Está aquí, en nuestros deseos. Jesús vino a cambiar nuestros deseos. Vino a cambiar y quitar nuestro pecado, hermanos. Y vencer el pecado, vencer la tentación, como Él la venció. Santiago 1, del 14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Primera de Juan 2, del 16 al 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Esa es primera de Juan 2, del 16 al 17, por si acaso. Y en Mateo 5, del 27 al 30 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Qué claro es el mensaje de Jesús, hermano. O tú haces lo que yo digo, o te vas al infierno. Amén. ¿Has pensado en el infierno? ¿O tú crees que es mentira el infierno? Había un pastor, hermano, que incluso dijo que el infierno no existía. Y él tiene una iglesia que predica que el infierno no existe.
Y yo digo, si el infierno no existe, ¿para qué queremos a Sí. Jesús? ¿Qué sentido tiene todo esto? Qué error más grande, ¿no? Si hay algo de lo que habló Jesús, hermano, fue del infierno. Amén. La historia del rico y Lázaro nos muestra solo una pequeña parte, hermano, del sufrimiento que va a haber en el infierno. Es tan fuerte que el hombre rico que estaba allí, él quiere volver y contarle a sus hermanos para que ellos no vayan a parar allí. Debemos limpiarnos, debemos quitar, hermano. Si Cristo habita en nosotros, nosotros tenemos el poder de vencer la tentación, de vencer el pecado. Amén. Jeremías 4:14 dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Hermano, nosotros nos podemos ver muy bien delante del mundo. Amén. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estaba el corazón de los apóstoles realmente? ¿Cuándo vino verdaderamente el cambio de Dios? Cuando vino el Espíritu Santo. Entonces, primero tenemos que cuidar nuestra santidad. Una por nosotros, para no irnos al infierno, pero también por el resto. Amén. Porque si nosotros pecamos y decimos ser cristianos, nosotros estamos llevando a los demás al pecado. Debemos elegir la santidad, hermano, y no el infierno. Amén. Claramente, hermano, el hombre natural, ¿qué va a elegir? El infierno. Porque no está el poder de Dios en él. No está la sabiduría de Dios. No está la palabra de Dios. Pero si tú y yo tenemos esto, hermano, claramente debemos elegir la santidad. Hacer la voluntad de Jesús. Y este es el compromiso inicial del creyente salvado por Jesús. Hermano, cuando Cristo empezó a obrar en mi vida, lo primero que venía a mi mente era dejar de ser el monstruo que era, hermano. Si el problema no era solo el alcohol, esa era la manifestación del verdadero problema que estaba aquí dentro. Que no aceptaba mi vida, hermano. Y quería hacer lo que yo quería hacer, hermano. Pero en Jesús pude ver la esperanza. Amén, Señor. Pude ver la luz. No en el túnel. Pude ver la luz del Evangelio, hermano. Amén. Porque Él pagó por mis pecados y Él quitó esa mochila con la que carga todo ser humano por sus pecados. Amén. Pero el cristiano, hermano, anda con la carga ligera, liviana. Porque Amén. Jesús pagó. Amén. El mal está aquí dentro, hermano, no afuera. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo está nuestra santidad, hermano? ¿Estamos realmente apercibidos de que somos pecadores y de que necesitamos de la cruz de Cristo para tener lugar con Dios, para poder estar en el reino de Dios? Hermano, no es que porque tú vivas en santidad tú eres salvo, ¿no? Si Jesús pagó. Amén. Pero esa salvación te debe llevar a la santidad, te debe llevar al amor, te debe llevar a la pureza radical,
te debe llevar a un sacrificio radical. Amén. Porque si ustedes creen, hermano, que dejar el pecado es súper fácil, no, hay sacrificio, hay negación para hacer su voluntad. Y Romanos 12, del 1 al 2 dice, hermano, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, hermano, el ser humano es malo para el sacrificio. Amén. Todo lo quiere cómodo, todo lo quiere fácil. Sí. Amén. Pero nosotros tenemos que entender que el llamado de Jesús es un llamado a un sacrificio radical. Es decir, nosotros vivimos negándonos porque queremos consagrarnos totalmente a Él. Así es, Señor. ¿Cuál es el llamado que le está haciendo Jesús a los discípulos, hermanos? Es que se consagren a Él completamente y quiten todo lo que les impide llegar a Él. Él está haciendo un llamado a una obediencia radical. ¿Cuánto obedecíamos a Dios antes de ser cristianos? Estábamos ni ahí con Dios. Amén. ¿Cuánto obedecemos a Dios hoy día, hermano? Los discípulos, hermano, eran básicamente personas egoístas, orgullosos y competitivos. Había ira entre ellos, peleando por quién estaba más cerca de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro, hermano, después que resucitó? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Apacienta mis ovejas. La tercera vez le dice Jesús, Pedro, ¿me amas? En el fondo le está diciendo, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y Pedro se entristeció, dice la palabra, y le dice, Señor, tú lo sabes todo. En el fondo le está diciendo, tú sabes que yo te quiero amar, pero hay cosas que lo impiden. ¿Y qué le dice Jesús? Apacienta mis ovejas. ¿Te fijas cómo está ligado la relación con Dios a la relación con la iglesia? Es decir, si Pedro no ama a Jesús, nunca podría haber cuidado la grey. Amén. El Señor simplemente está diciendo, deben ser puros, deben ser santos, deben sacrificarse para honrar el nombre de Jesús. ¿Puedes entender eso, hermano? ¿Puedes entender eso, hermana? Que nuestra vida es un sacrificio vivo, Así es, Señor. agradable y perfecto. Esa es la demostración de lo que Cristo hizo en la cruz es real en nosotros. Pero si nosotros seguimos viviendo como siempre, hermano, ¿hay alguna manifestación del poder de Dios en nosotros? Muchos dicen que el poder de Dios se manifiesta en la sanidad. No, hermano, el poder de Dios se manifiesta en la santidad. Amén. En vivir para Él. Y este es un llamado extremo, hermano. Si tú no entiendes el Evangelio, para ti esto es muy extremo. Y
lidiar con el pecado severamente, sacrificar nuestra vida por completo y obedecer fanáticamente. Somos fanáticos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Y dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, Jesús está diciendo, ustedes son la esperanza que yo voy a dejar en el mundo. Pero si ustedes pierden el sabor, ¿para qué es la sal, hermano? Para preservar, ¿cierto? Sí. Pero estamos hablando de la sal pura. ¿Qué pasa si mezclamos la sal? Ya no es sal. ¿Te fijas que el llamado de Jesús es a un compromiso completo con Él? Es decir, tú no puedes estar con una patita en el mundo y con una patita en el cielo. Tú tienes que estar completamente con Él. Ser puro. Amén. Ser la sal de este mundo, hermano. Porque este mundo está en oscuridad por su pecado. Amén. Y tú y yo somos la sal de este mundo. Somos lo que le da sentido, lo que le trae esperanza al mundo, hermanos. Amén. Y no tropiezo. Menos aquellos pequeños que llegan aquí a la iglesia, hermano. Es decir, hermano, tú y yo tenemos que ser un testimonio radical. Amén. Hermano, cuando yo dejé los carretes, nadie me llamaba. Ni nadie me llama todavía. Porque ellos entendieron que yo hice un cambio radical. Amén. Y no les gustó. No se alegraron. Pero mis hermanos cristianos se alegraron. Amén. Porque un alma había sido encontrada. Así es, Señor. Bendito eres, Padre. ¿Y cómo podemos aplicar este texto a nuestras vidas, hermanos? Seamos miembros de la iglesia bíblica salvados por su gracia, miembros radicales, con un compromiso real con esta iglesia, hermano. Porque allí se nota el amor de Cristo. Allí se nota, hermano, que tú has entendido el Evangelio. Amén. Que Dios está obrando realmente en tu vida. Por amor a Él, por amor a la iglesia. ¿Cómo está nuestro testimonio, hermanos? ¿Somos un ejemplo del cristianismo? ¿Nuestra vida llama a la gente a venir a Jesús solo con nuestra presencia? Porque la gente, hermano, no te al tiro cuando tú no eres del mundo. Amén. ¿Eres Jesús? ¿Eres el representante de Jesús aquí? Ese es el llamado, ¿no? El cristianismo no tiene términos medios. No existe el cristianismo. No existe el cristianismo en crisis, como decía un libro, hermano. El cristianismo jamás está en crisis. Amén. El cristiano jamás está en crisis. ¿Sabes qué? Ayer fui a ver a un hermano que se le murió la esposa, hermano, y yo no fui a su velorio. No fui a que la sepultaran. Yo dije, el hermano debe estar para embarrar. Más encima problemas de trabajo, problemas de salud. Y lo fui a ver. Él me llamó, hermano. Fue como que el Señor me dijera, mira, te voy a dar la última oportunidad de que seas ejemplo de la ley. Y él me llama contento. Y riéndose, hermano, diciendo, ¿cómo están, pastor? De verdad estoy escuchando su voz, me dice, porque cada vez que me llamaba yo no le contestaba porque andaba trabajando. De verdad estoy escuchando su voz, me dice. Sí, le dije si soy yo, y me dice, puta, quiero conversar con usted un poquito. ¿Puede venir a mi casa? Al tiro, hermano. Yo dije, esta oportunidad no la pierdo, porque es el Señor el que me la está dando. Amén. Y allá llegué donde él.
está contento. Obviamente le duele el haber perdido a su esposa. Pero ¿sabes para qué me llamaba? Para que sigamos trabajando en la radio. Es decir, en el estado que él está, sigue pensando en cómo agradar al Señor. Sigue pensando en cómo ser útil en las manos del Señor. Y quizás, hermano, ni siquiera es el mejor maestro. Él es pastor. Pero me ha dado un ejemplo de cómo debo actuar yo el día que esté en aflicción. Porque muchos llegan hasta allí, como decía la parábola del sembrador, ¿verdad? Muchos llegan, vienen a la iglesia, todos bien, todos felices, pero a la hora de la prueba, no quiero ser cristiano. Este hombre me ha mostrado cómo vive un cristiano en medio de la aflicción. ¿Y cómo vive un cristiano en medio de la aflicción? Siguiendo y haciendo lo que el Señor lo llamó a hacer. Amén. Un llamado radical. Estamos en este mundo, pero no lo somos. Por eso es que tú tienes que atender este llamado, porque de lo contrario tú te irás al infierno. Eso es lo que le está diciendo Jesús a los apóstoles. Ríndete a mí, ríndense a mis pies, porque ustedes son la sal. Es decir, ustedes van a tener que representarme aquí. Y no lo están haciendo nada bien porque andan puro peleando. Andan preocupados de las cosas de este mundo en vez de estar preocupados de las cosas celestiales. Así eran los discípulos. Los discípulos, hermanos, viviendo 3 años con Jesús, tenían un corazón mundano. Pero Cristo tuvo misericordia de ellos. Y se rindieron. Y dieron testimonio. Y por eso tenemos la palabra de Dios. Tú y yo tenemos un compromiso con nuestras generaciones. Y debemos dejar el testimonio de que fuimos cristianos en todo tiempo, de que siempre estuvimos luchando en contra del pecado, de que siempre estuvimos luchando en contra de la tentación. Amén. Y que no nos dejamos vencer, que no claudicamos, que no nos rendimos, porque estábamos rendidos a los pies de Jesús. Y Él siempre iba adelante. Y Él siempre nos levantaba. Él siempre nos animaba. Sé un verdadero discípulo de Cristo, hermano. Hermana, ama al Señor, purifica tu alma de forma radical. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que esta palabra quede guardada aquí y pueda ser un fiel testimonio de Jesús. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos, Padre, a ser verdaderamente la sal de esta tierra, a ser un fiel testimonio de tu fidelidad, de tu amor, de tu paciencia, Padre. Y guíanos, Señor, a toda verdad. Gracias, Padre, por tu palabra. Todo esto lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos.